Continuamos con la serie Madurez de nuestro programa de crecimiento anual. Hoy estaremos hablando acerca de los hijitos. Allí en Primera Juan nos encontramos que la palabra hijitos se menciona unas 9 veces. Esta epístola de Juan es la que más veces menciona al Padre. 12 veces se habla del Padre, por lo tanto hay varios comentaristas que dicen que Primera Juan es la carta del Padre. Él, de hecho, es la que más veces habla del amor. Hay 37 veces mencionada la palabra amor. Esto ha hecho que se lo considere a Juan con la frase el discípulo del amor. Al leerla vemos grandes contrastes. Aquí se habla de la luz versus la oscuridad, del amar versus el aborrecer, de Cristo versus el anticristo, de la verdad versus el error, del creer versus la incredulidad. Esta carta se dedica de una manera muy especial a quienes el apóstol llama hijitos. Ahí la palabra hijitos en el griego es teknion y significa hijos pequeños, infantes, y hace referencia a aquellos que son nuevos en la fe. Estamos hablando, ya hemos hablado de las 3 marcas de la madurez espiritual. Una es hijitos, la segunda es jóvenes y la tercera es padres. Vamos a mirar brevemente cada una de las menciones allí en Primera Juan. Fíjense, Primera Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego en el verso 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y aquí encontramos esta relación en relación al Hijo. Se habla acerca del perdón, una de las características especiales de aquellos que son nuevos en la fe es poder fortalecer el perdón, el tema de sus pecados que han sido perdonados por el nombre de Cristo. Además, en él se encuentra, él es el abogado, él es nuestro abogado. Nosotros tenemos, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene la bendición de tener 2 abogados. Un abogado en la tierra, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros y que nos acompaña y nos defiende y nos consuela. Y un abogado en el cielo, que está sentado a la diestra del Padre, que es el Hijo. Hay una doble protección. Aquellos que somos hijos de Dios en relación al Hijo. Hay algo que tenemos que tener bien en claro, y especialmente aquellos que son nuevos en la fe, es que la sangre de Cristo es todo suficiente. El Señor es nuestro abogado, y si hemos pecado, nosotros tenemos este abogado para poder eh, defendernos también de los ataques del enemigo. En segundo lugar, en relación al Padre, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí está apuntando a otro de los aspectos que marcábamos en la primer clase que hablábamos de madurez, que caracteriza al nuevo en la fe. La paternidad es la relación familiar, espiritualmente hablando, con el Padre. Es allí donde se debe fortalecer esta relación, saber que tenemos un Padre en los cielos que siempre está con nosotros, y lógicamente, así como tenemos un Padre,
La iglesia es la familia de la fe. En tercer lugar, en relación con el Espíritu Santo, 1 Juan capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Allí en el verso 20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Versículo 26 al 28. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Allí en el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y aquí nos encontramos esta tercera relación. Primero era con el Hijo, en segundo lugar con el Padre, y aquí vemos la relación con el Espíritu Santo, que es la unción que permanece sobre todos aquellos que hemos nacido de nuevo. De nuevo. Fíjense que en uno de los pasajes aquí dice: la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Aquí no se está refiriendo a que el que nace de nuevo, el que es hijo de Dios, no necesita que haya alguien a su lado para discipularle, ni tampoco tenga que prestarle atención a los enseñadores de la iglesia, sino que hace referencia a lo que se menciona en los versículos anteriores. Quienes, dice, no necesitan que nadie os enseñe, y está haciendo referencia a los que engañan. Verso 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ya en el verso 19 en adelante habla de que hay algunos que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros, que son engañadores, que dicen que Jesús no es el Cristo, que niegan al Hijo, y entonces si niegan al Hijo, tampoco tienen al Padre. Por esto es lo que está diciendo el apóstol: ustedes tienen el Espíritu Santo, ese Espíritu es el que va a confirmarles, y se van a dar cuenta que estos engañadores que le están hablando no están hablando en nombre de Dios. La unción que recibieron permanece en ustedes, y no tiene necesidad que estos engañadores vengan a enseñarles, porque ustedes se dan cuenta que lo que ellos están enseñando es mentira. Este es el sentir o el sentido que tiene esta porción de las Escrituras. Luego nos encontramos con otro de los aspectos de nosotros como hijitos, y es en relación al diablo. Fíjense, 1 Juan capítulo 3, del versículo 7 hasta el 10, allí está bien desarrollado: nadie les engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y dice luego en el verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjense que habla de la práctica. Cuando hablaba del Hijo era referido al perdón, del Padre la paternidad, del Espíritu Santo la permanencia, y con respecto al diablo la práctica se verifica por la justicia y por el amor, de que no somos del reino de las tinieblas, sino del reino de la luz,
de la justicia, del amor. Pero también respecto a los hermanos, cuando se menciona como hijitos, también hace referencia a una relación que tenemos que desarrollar con nuestros hermanos en la fe. Primera Juan capítulo 3, versículos 11 dice: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, fíjense qué práctico que es esto, y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense cómo aquí hay un precepto, un mandato. Este mandato se repite aquí unas 37 veces. Es el mandato del amor, de amar al hermano. Pero luego lo vemos en relación al mundo. Primera Juan 4, versículo 2, hablando a los hijitos, le dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense que aquí está hablando acerca de la pertenencia. Nosotros, ¿a quién pertenecemos? Nosotros pertenecemos a Dios, somos de Dios, no somos del mundo. Por eso tenemos algo que es único, tenemos fe y esa fe es nuestra victoria. Nosotros somos vencedores porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por último, la última referencia acerca de el señorío. Termina la carta con una sola frase diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y aquí está el principio de la adoración. El primero que tiene que ocupar nuestro lugar, nuestro amor, nuestro afecto. La prioridad es el Señor. Cualquier otra cosa que quiera ocupar el lugar del Señor es un ídolo. Por eso, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero claro, no solo esta es la condición y las características variadas de aquellos que son nuevos en la fe, que tienen que afirmarse y conocer, sino que hay una leche espiritual con la cual se alimentan. Esa leche espiritual está allí en 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 1-2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense que está hablando de la leche espiritual no adulterada. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere ni más ni menos que a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los temas que forman parte de estos
de esta leche espiritual. Hebreos capítulo 6 lo menciona como los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y fíjense los aspectos básicos y esenciales que debe asimilar, que debe conocer, que debe entender y practicar aquel que es nuevo en la fe. Hebreos capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y aquí está hablando lo que incluye la doctrina de Cristo, el fundamento o los rudimentos. ¿Cuáles son? Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esta es la temática y que incluiría lógicamente lo referido también a los dones espirituales. Esta es la leche espiritual, esta es la temática, es lo que tiene que estar recibiendo: arrepentimiento, fe, bautismo, dones, imposición resurrección de los muertos, el juicio eterno, etc. Pero también hay una fortaleza que tiene el nuevo en la fe. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Qué es lo que más caracteriza al que es nuevo en la fe? Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, es un versículo bastante conocido y que dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que hay una experiencia personal, hay una transformación, y esto es lo que se deja ver a todos aquellos que observan su vida. Pero no solo eso, no solo es una nueva persona, sino que nos dice en el versículo 20 ahí de 2 Corintios 5, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, tengo una nueva identidad, y en esta nueva identidad soy una nueva persona, pero también soy un embajador en nombre de Cristo, y tengo que ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos entonces la leche espiritual, la palabra de Dios y esta fuerza del evangelismo. En esto de la leche espiritual recordamos a Timoteo, nos dice la palabra del Señor allí en 2 Timoteo 1, 5 al 7, 3, 14 y 15, Proverbios también 22, 6. Leyendo estos pasajes llegamos a conclusiones importantes, porque dice allí en 2 Timoteo 1, 5 al 7, que él sabía de quién había aprendido. Fíjense, 2 Timoteo 1, 5 al 7, quiénes eran quienes le habían estado guiando desde pequeño. Dice 5 al 7, 2 Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: persiste en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Proverbios 22, 6 nos dice que tenemos que instruir al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Fíjense qué importante es esta transmisión de los valores. Siempre hay padres
que están hablando a sus hijos. Y esto es importante y la esencia de lo que se enseña, de lo que se da, es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Pero aquellos que son nuevos en la fe tienen la otra característica y es ese testificar, ese hablar a otros. Y tenemos varios ejemplos aquí. El ejemplo de el ex endemoniado Gadareno, del ciego de nacimiento, de la samaritana. Estos tres embajadores lo que hicieron fue, apenas conocieron a Cristo, no demoraron, fueron y lo comunicaron. Unos comunicándolo a teólogos, ¿sí? Otros comunicándolo a los hombres de la ciudad que provocaron toda una movilización y que fueron a Cristo, y otros, el otro que fue a su propia casa, a los suyos, a su barrio, a su ciudad, y en toda la región de Decápolis, 10 ciudades donde alcanzó con el Evangelio. Es importante ser testigos de Cristo. Y dejo este desafío para los grupos, cuando estemos en los grupos de estudio. Hay características para estudiar, pero sobre todo herramientas. Las herramientas que estamos enseñando, les pedimos que comiencen a practicarlas. Estas herramientas incluyen, por un lado, el mapa de relaciones, el GPS de oración y el testimonio abreviado. Estos tres, como un buen desafío de poder ir aprendiéndolos y desarrollándolos, que es la esencia de la evangelización. Quizás eres nuevo en la fe, no conoces muchas cosas, tal vez no puedes compartir acerca del evangelio en sí, del mensaje, pero tú eres el mensaje para aquellos que te rodean. El evangelio es el mensaje de tu vida, es lo que se proclama. Como alguien dijo, los evangelios no son 4, los evangelios son 5: Mateo, Marco, Lucas, Juan y vos y yo, ¿no? Cada uno de aquellos que somos nacidos de nuevo somos cartas abiertas para aquellos que no conocen a Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Hemos aprendido bastante y es tiempo de comenzar también a poner en práctica estas características, a confiar, a dar gracias a Dios por el perdón, la paternidad, la permanencia, la práctica de la justicia, el precepto del amor, la pertenencia de que ya somos de Cristo y tenemos victoria, Él está en nosotros, y el principio de la adoración. Todas estas características, y que nos alimentemos diariamente de la palabra de Dios, pero recordemos, tenemos que dar testimonio a aquellos que nos rodean y utilizamos estas herramientas que estamos aprendiendo para ser ejemplo y llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Dios les bendiga. Nos alumbra la visión, corrige nuestros pasos, renueva nuestro interior, nos alienta en esperanza a seguir. Es el agua que purifica nuestro ser, es aliento para obedecer. Tu palabra permanecerá. Tu palabra es la única verdad. Tu palabra nos alumbrará. Tu palabra, Señor, me hace
palabra, Señor, me hace vivir. Tu palabra, Señor, transforma mi ser. Tu palabra, Señor, guiará mi vida. Tu palabra, Señor, tu palabra.